En primer lugar, dar las gracias a Radio Poliñá Vallés por tanta generosidad para retransmitir la información sobre el homenaje a Mari Carmen Gámez que se hará el domingo, día 14, que es el día de la conmemoración de la República Española, y que será a las 11 de la mañana. Y entonces, pues invitar a todos los ciudadanos de Poliñá. Bueno, el acto, como ha dicho Roque, tendrá lugar en el Centro Cívico el día 14, el domingo, a partir de las 11 de la mañana. Es abierto a toda la población y en él pues habrán diferentes cosas, ¿no? Habrá intervención de trabajadores del ayuntamiento, actuales y anteriores, donde explicarán un poco la transformación que sufrió Poliñá en esos años, del 87 al 95, donde Mari Carmen lideraba un equipo de gobierno pues que empezó y puso las claves para el Poliñá de futuro, y muchas de las cosas pues siguen de rabiosa actualidad, ¿no? Luego también habrá otro bloque, porque hemos dividido, cuando una persona pues tiene diferentes ámbitos, ¿no? Es el ámbito familiar, el ámbito de sus raíces políticas, el ámbito de todo lo que ella viene haciendo, el ámbito de su legado, y entonces hemos dividido en diferentes bloques que habrán pues diferentes ponentes. Luego tendremos el bloque institucional, donde los diferentes partidos de Poliñá que han querido estar presentes, con sus cabezas de listas, también dirán lo que aportarán su granito de arena en el reconocimiento tan merecido de Mari Carmen. Estará por parte de Junts estará Mireia, por parte de Esquerra Republicana estará Raimon, por parte de Podemos estará Loli Delgado, y luego por parte del Partido Socialista pues estará nuestro alcalde, el Javi Silva, que también pues dirá unas palabras. Se pasarán diferentes vídeos institucionales de lo que ella hizo, de todo su legado, de toda la gente que ha pasado por su vida durante todos esos años. Y luego también otro bloque será el bloque de sus raíces políticas. Ya forma parte, bueno, no es un secreto, es un secreto a voces, ¿no? De toda la vida ha sido una luchadora por, si ella siempre, lo que le movió a ella fue buscar la justicia social, ¿no? Luchar por una sociedad más justa. Y entonces, pues bueno, intervendrán pues el secretario general de los comunistas de Cataluña, el presidente de la Fundación Neus Català, que ya estuvo aquí cuando inauguramos nuestra biblioteca, y también todo esto lo coordinará Marc Berneda, también militante, y que fue durante 2 etapas alcalde de la población vecina de Sentmenat. Luego pasaremos a más vídeos y pasaremos al bloque más familiar, donde familiares directos de Mari Carmen pues le rendirán un merecido homenaje. Todo esto estará amenizado porque tenemos a diferentes artistas locales, como es la Laura Pastor, que cantará unas canciones muy bonitas y que tendrán mucho a ver con lo que ahí estaremos celebrando. Está también Juan Galamba, que bueno, se ha prestado muy gustoso a acompañarnos con su piano, y el padre de Laura, Miquel, que también nos acompañará a la guitarra. Todos ellos cantarán algunas canciones, y también tendremos la presencia de Gemma Arrilaga, que es la directora del CFA de Adultos del Roura, y que nos recitará alguna poesía muy bonitas, también que tienen mucho a ver con lo que celebramos. Y luego pues es posible que haya alguna pequeña sorpresita, pero eso, como sorpresita, pues no se puede decir. Entonces, pues ya todo aquel que venga pues se lo encontrará. Haremos un brindis final, donde brindaremos por Mari Carmen y por el Día de la República, y luego habrá un poquito de pica pica, donde, bueno, allí pues entre todos intercambiaremos opiniones de cómo nos habrá ido la jornada. Desde aquí, pues bueno, es un acceso libre, el centro cívico es grande, y que vengan, y los que ya la conocían, que la reconozcan, y aquella gente nueva que haya llegado a Poliñá, que venga